Gracias, Padre. Padre, bendice este servicio, bendice al pastor, Padre. Gracias te damos, Padre, por sus palabras. Palabras que vienen de ti, Padre, pero que tú ocupas a Él como tu herramienta, Padre, para instruirlos. Gracias, Padre. En el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomarse asiento, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente aquí, viendo caras que no habíamos visto por algunos días y nos da gusto vernos, hermanos, aquí en la casa del Señor. Hermanos, estaba escuchando esta última alabanza donde dice, llévame hasta tus atrios al lugar santísimo. Tal vez si no hay un conocimiento, hermanos, de lo que es la Escritura, de pronto nos puede parecer como que es, no sé de qué está hablando el canto, no sé de qué está hablando la Escritura. Pero hermanos, es precioso cuando la misma Escritura nos revela qué es. Y ese canto, yo no sabía que lo iban a cantar, pero es precisamente, hermanos, el que yo necesitaba para poder ilustrar el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es el significado de la cruz. En unas semanas más estaremos celebrando Resurrección y seguramente algunos le van a preguntar que si usted es cristiano, ¿qué significa la cruz? Y de pronto no sé si todos tengamos la respuesta. Tal vez la más fácil es de que, bueno, ahí crucificaron a Jesús, sí, pero ¿qué significa la cruz? O es que ahí lo castigaron y lo crucificaron, sí, pero ¿qué significa? Y sobre todo para ti que eres cristiano, ¿qué significa? Esa es una pregunta honesta que nos haría quien sea. Y la pregunta para ustedes, hermanos, es ¿quiénes estamos preparados para contestar esa pregunta? ¿Qué significa la cruz? Entonces hoy vamos a aprender 4 cosas de lo que significa la cruz, pero es más bonito cuando uno entiende el concepto teológico, bíblico, y uno puede, por eso, porque entonces ya uno lo razona, no nada más hay que memorizarlo si uno lo entiende. Les repito, este canto ilustra en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios para calmar la ira de Dios. Había 2 cosas, para calmar la ira de Dios y para perdón de pecados. Servía para 2 cosas los sacrificios que se hacían. Ahora, vámonos un poquito al inicio. Se los voy a poner de aquí, que ustedes es de izquierda a derecha. En Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer para tener relación con ellos. Él, si se acuerdan, en Génesis dice que Dios hablaba con ellos, ¿no? ¡Hey, Adán, ¿dónde estás? Imagínense, hablaba Dios con ellos. Aquí estoy. Él tenía esa relación. Luego viene el pecado y se rompe esa relación y continúa el pecado. Durante todo el tiempo después, sigo hablando del Antiguo Testamento, durante todo el tiempo después, hubo intentos del Señor de restablecer esa relación. La promesa después se la da a un hombre, a Abraham. Dice, deja tu tierra, tu parentela, y voy a hacer de ti una gran nación, y bendeciré a ti, ¿y a quién? A tu descendencia. O sea, era un arreglo personal. Tú y todos los Pacheco van a ser bendecidos. No, ¿verdad? Pérez, Ramírez, su apellido, hermanos. Algo así hubiera sido.
tú y tu descendencia serán bendecidos. Pero era nada más su familia de Abraham. Viene Abraham, Jacob, Isaac, José. Vienen ellos, sigue el pecado. Con José llegan a Egipto. Hay hambre en la región del pueblo judío, donde vivía Abraham, y se vienen a Egipto porque había hambre y se vienen ahí. Cuando están ahí, ahí acaba la familia de Abraham. Entonces, después de que muere José, que es el último de los descendientes de los hijos, nietos así de Abraham, pasa el tiempo, ya había muerto José, ese pueblo creció, era esclavo, su pueblo de Dios, su familia que le había prometido estaban como esclavos. Entonces Dios llama a un hombre, a Moisés, y le dice, sácalos, que ahora sí les voy a dar, ¿qué? La tierra prometida. Eran esclavos. Los sacan, Moisés, sabemos las historias, se vienen para llegar a la tierra prometida. En todo ese tiempo siguen habiendo sacrificios para calmar la ira de Dios. Salieron de Egipto y diario les dio de comer por 40 años. Diario tenían la nube para taparlos del calor y en la noche la lumbrera para el frío. Su ropa no se les acabó por 40 años. Sus zapatos no se les acabó por 40 años. ¿El pueblo fue fiel con Dios? No. A pesar de todo, imagínense que a ustedes le dijeran, te pago la renta por 10 años, ir en sus caras. ¿Qué tal los caería? Ellos tuvieron todo. Y se cansaron del maná. No queremos carne, sale, carne. Tuvieron codornices, tuvieron maná, tuvieron todo y aún así fueron desobedientes. Siguieron los holocaustos para calmar la ira de Dios. Ahorita van a ver los versículos, hermanos, se los estoy poniendo así como en película. Vienen y siguen calmando la ira de Dios para dos cosas, ¿sí? Para calmar su ira y para perdón de sus pecados. Dos cosas. Vienen. No entendieron. Queremos rey como los otros pueblos. Órale pues. Un rey. Cuando él era el rey. Es como si les dijeran a ustedes, queremos otro papá. Eso. O queremos otra mamá, ¿no? Imagínense. Queremos otro rey. Ok. Pues un rey queremos. Viene Saúl. Le salió mal. David, Salomón, peor. Trajo a sus novias, cada una traía sus santitos, porque traía que la de Egipto, la de allá, la de acá, y a cada una le dejó tener su propia capilla dentro del templo. Terminó mal Salomón. Se acabaron los reyes, se dividen, se pelean, se los llevan otra vez presos a Babilonia. Luego regresan a reconstruir el templo. Ahí estoy hablando de Nehemías. Vienen a reconstruir el templo. Hay otros profetas y después vienen 400 años de silencio. Esa es la historia, hermanos. Hasta la estrella de Belén. Entonces, si no hubiera pasado nada con Jesús, pongamos que no hubiera venido, hubiera seguido siendo lo mismo. Pueblos perdidos, el pueblo, ahora ya no era la familia de Abraham, ahora ¿quién era? El pueblo de Israel. Ya no era la familia de Abraham, ahora todo era el pueblo de Israel, pero sigue siendo un grupo. Antes el grupo era la familia de Abraham, después el grupo es ¿quién? El pueblo de Israel. Ahí no entramos nosotros para nada, hermanos, para nada. Nada, ningún contacto de Dios con nosotros. Viene la estrella de Belén y se empiezan a ver que las profecías de que iba a pasar algo en Belén, en Judea, y ahí es donde los reyes que habían oído cuando Daniel se fue preso a Babilonia, que él era un
conocedor y experto de los astros, dejó escrito Daniel lo que iba a pasar en Judea. Cuando Daniel muere y todo, esos escritos se reparten en toda Persia. Por eso es que los reyes de Oriente sabían, porque esos escritos se distribuyeron, es que va a haber algo, va a pasar esto en Judea. Entonces cuando coinciden los astros, dicen, ahora es el tiempo de ir a Judea, y llegan, aquí es donde va a pasar, y pasa. Entonces ahí es donde ya se cumplen las escrituras y nace Jesús. Y entonces, ¿qué pasa con el pueblo judío, el gentil? Los gentiles son los que no son judíos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Viene Jesús y Él empieza a hablar de la gracia. ¿Y qué es eso? Pues yo estoy acostumbrado a que si te ponen ojo por ojo, diente por diente. Y dice Jesús, no. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Eso. Empieza a hablar cosas que la gente no entendía. ¿Quién está libre de pecado? Que arroje la primera piedra. No, pues yo no. Porque no estaban acostumbrados a la gracia, sino a la ley. Aquí voy terminando, hermanos, esta explicación. Cuando Jesús lo crucifican, le hacen cargos porque Él se declaraba ser Dios o hijo de Dios, y lo declaran. Su cargo de Él en la corte fue blasfemia. De eso lo acusaron y crucifíquenlo, como al peor criminal. Lo crucifican en una cruz. Hasta ahí no ha pasado nada porque todos los crucificaban en cruces. No era algo novedoso. Sí saben ustedes que había muchos sacrificios en crucifixiones, porque todo lo hacían en la cruz. Entonces no fue el único, digamos, hasta ahí. Pero ¿qué es lo que llega a ser Jesús? Y por eso nosotros cuando vemos la cruz, ¿qué significa para nosotros? Eso es lo que vamos a aprender hoy, hermanos, inspirados por las mismas escrituras. Y ustedes, esto que yo les platiqué, ustedes lo pueden hacer con sus compañeros de trabajo. Y ahora van a agregar el entendimiento de las escrituras. ¿Ya? Entonces hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que el Señor nos indique qué es lo que Él quiere que entendamos el día de hoy. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por el día de hoy, Padre. Mucha gente quisiera estar congregada en este momento. Sabemos que los prisioneros no pueden congregarse, los enfermos, los creyentes que están trabajando y los misioneros que andan predicando tu palabra en tierras desconocidas. 4 grupos de hermanos que aunque quisieran, hoy no se pueden congregar. Pero nosotros sí, Señor. Y por eso te damos gracias, porque es un privilegio congregarnos, escuchar tu palabra, aprender de tu palabra, alabar tu nombre. Y en nuestra oración, Padre, también presentamos nuestras peticiones y nuestros agradecimientos. Yo te pido, Padre, que durante este tiempo no haya distracciones alrededor de nosotros, sino que estemos atentos a escuchar de tu palabra, para que cuando salgamos por esas puertas, salgamos diferentes, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok, entonces, ya entendimos la historia, cómo viene, cómo aparece Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa la cruz? En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, antes estaban aquí los sacrificios, hermanos. Los sacrificios que eran rociados. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre era lo más valioso. No había otra cosa más valiosa que la sangre. Pero tenía que ser una sangre especial. Tenía que ser un cordero que no tuviera ninguna mancha. Algo especial. No cualquier sangre.
Ahora, no todos traían el mismo sacrificio. Algunos se les era permitido que llevaran toros, otros chivos. Y si le vemos Levíticos, ahí viene quién podía traer qué. El que no tenía dinero podía traer pichones. Por eso es que José y María, cuando dan su ofrenda, llevan pichones. Ellos no tenían, pero había sacrificios muy grandes, había de miles de bueyes. Por eso David eran miles, porque podían hacerlo, para que tengan una idea del mensaje de qué es el sacrificio. En el Antiguo Testamento eso era. En el Nuevo Testamento ya no hay que hacer sacrificio, porque el sacrificio ya fue hecho. Cristo Jesús vino a la tierra, Dios mismo hecho hombre, y Él se sacrificó como el cordero por todos, no nada más por la familia de Abraham, no nada más por el pueblo judío, sino cuál es el requisito, porque con ese versículo voy a terminar mi mensaje hoy. Para que todo aquel que, nada más. Ese es el único requisito. Imagínense, hermanos, todo lo que tuvo que hacer la familia de Abraham para mostrar su fidelidad. Todo lo que supo hacer el pueblo judío para mostrar el sacrificio y pedir perdón. Y ahora nosotros facilito. Lo único que necesitamos hacer es ¿qué? Creer. Nada más. Claro, creer para muchos es muy difícil. Pero Dios, hermanos, es quien entra a nuestro corazón. Y es como nosotros podemos creer en Él, no es por mérito propio. Es decir, yo no puedo decir que un julio 25 empecé a creer. No, el Señor tuvo misericordia de ti, tocó tu corazón y tú lo pudiste ver. Por eso es que es un privilegio que nosotros podemos hablar con Dios. Porque eso no es de que, le voy a decir a mi primo y a ver si el martes ya empieza a creer en Dios. No, no es así. Y si hay alguien que me está escuchando en la distancia o aquí que no cree, pídale a Dios que tenga misericordia de usted para que usted pueda creer. Porque eso no es, hermanos, nomás decisión. Yo ya la otra semana voy a creer y ya vengo. No, si no es así. Nosotros estamos aquí por gracia de Dios, hermanos. Pudimos haber estado muertos en el hospital o en otra situación o perdidos en el mundo, pero Dios en su infinita misericordia, un día, Nicolás, yo soy Jesús. Ay, Señor, yo te quiero conocer. Ya no puedo vivir así. Entonces es un privilegio, hermanos. ¿Lo entendemos esa parte? Ahora no necesitamos ese sacrificio, porque Él murió para todo aquel que en Él cree. No se pierda pecados, sino tenga vida eterna, no muera. Perdón de pecados y vida eterna. Cuando vemos la cruz, eso significa. ¿Qué significa, pastor? Ahorita lo vamos a ampliar. Pero se dan cuenta que, la cruz porque ahí crucificaron a Jesús. No, hermanos, hay más que eso. Esta semana, yo estaba hablando con una persona con un caso bastante difícil en su familia, bastante difícil. Estamos hablando de que alguien se quería matar y suicidarse. En medio de lágrimas, lo comentaba. Y entonces le pregunté, ¿y ustedes son creyentes? Y una sonrisa, después de llorar amargamente la situación que estaba pasando como madre, esto pasó ayer, llorando por la situación como madre, desesperada, sin saber qué hacer, cuando yo le pregunto, ¿y son creyentes? Una sonrisa, sí, dice. Le digo, ¿de verdad? Sí, dice, por eso es que en el peor escenario no tengo miedo. ¿Se dan cuenta, hermanos? El hecho, la seguridad que nosotros tenemos, hermanos, aún en el peor escenario,
estamos en paz. Si el Señor nos llama hoy, ¿qué va a pasar? Pues que lo vamos a ver más primero, eso es todo. Hay gente que tiene miedo de morirse, porque su bicicleta y su troca que ya ni sirve, pero está pensando en todo lo que se va a quedar. Pero el creyente no. El creyente dice, ay Señor, si tú me llamas, pues me voy a ir un día, ¿no? Y si tú quieres que sea hoy, estoy listo, Señor. El creyente tiene esa seguridad. Ve una cruz vacía, que significa perdón de mis pecados y vida eterna. Ya vamos a ir aprendiendo cositas, hermanos, que dice uno, oh, ¿qué significa la cruz? Bueno, está vacía porque Él murió por nosotros, perdón de pecados. Oh, y también Él dice que el que cree en el Señor Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, entonces ya tenemos perdón, ya tenemos vida eterna. Oh, ya empieza a ver un significado de la cruz. Ya lo vamos entendiendo, hermanos. En Hebreos 10, del 1 al 10, le voy a pedir que abra su Biblia. En Hebreos capítulo 10. Está al final de su Biblia. Al final, después de las Tes. Acuérdense que está Timoteo, Tito, y después va a estar Hebreos. Hebreos capítulo 10, nos ponemos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios, del 1 al 10. Hebreos capítulo 10, del 1 al 10. Hebreos, ya después de las tesalonicenses, Timoteo, Tito. Después sigue Filemón y ahí van a encontrar Hebreos. Ok, capítulo 10, ¿ya lo encontramos? Del 1 al 10, vamos a leer qué dice, hermanos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Ahí nada más. ¿Qué dice el 1 y el 2? Dice que el sacrificio en sí no soluciona el problema. Dice, porque si no, pues ya una vez que lo hubieran hecho, ya hubiera quedado. No lo soluciona. Pero en estos, versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Sí vemos, hermanos? Cualquier cosa que usted haga, no le limpia su pecado, hermano. No voy a venir temprano, no le limpia el pecado. Me voy a portar bien, no te limpia tu pecado, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Cualquier cosa que usted haga, no voy a hablar para no pecar. Tú puedes pecar con tu pensamiento, ¿no? O no hacer cosas. Es decir, por más que le busquemos, hermanos, vamos a pecar. Versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y aquí terminamos, dice el 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pueden sentarse, hermanos. No le entendí, pastor. Ya sé. ¿Se acuerdan cuando les prediqué de que qué hacer cuando con textos difíciles? Y Dios da el entendimiento para entenderlo, hermanos. Si Él no puso trampitas, les voy a poner para que no lo entiendan. No, hermanos, lo dictó para que le entendamos, no para que no le entendamos. Entonces, en el versículo 10, hermanos, dice,
Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Esta semana también, hermanos, me invitaron a predicar a una high school. Y estuve con niños de elementary school y con high school. Eso fue el miércoles. Hubo preguntas. ¿Es la edad difícil? Bueno, hay otros que ya les salió bigote y sigue siendo edad difícil, ¿verdad? ¿No conocen alguno? Pero bueno, high school, la etapa difícil. Hermanos, ellos andan buscando a Jesús, nada más que no lo dicen así. ¿Cómo encuentro eso? ¿Cómo encuentro paz? ¿Cómo encuentro esperanza? Amor, gozo. Son las 4 cosas que nos habla el profeta Isaías. Amor, gozo, paz y esperanza. ¿Qué es lo que nos promete nuestro Señor? Ellos lo andan buscando, hermanos. Nada más que lo preguntan en su lenguaje, pero andan buscando lo mismo que usted y yo. Lo mismo. Y hay que saberles explicar, hermanos, en su lenguaje. Aquí les voy a explicar, hermanos, porque de pronto, en el entendimiento de qué es la cruz, podemos ser como niños que necesitamos aprender desde la A, E, I, O, U. ¿Verdad? Y vamos a ponernos hoy en ese lugar. Siéntase usted un niño que hoy por primera vez va a escuchar el significado de la cruz. Así que tome notas. Si no trajo papel, ahí en la camisa de junto, anote donde sea, hermano. Pero usted anote. Vamos a ver el significado de la cruz. El primer punto es el inmenso amor de Dios por nosotros. Es el primer significado que usted puede ver en esa cruz vacía, el inmenso amor de Dios por nosotros. Dice Romanos 5, 6 y 8. Acuérdense, cuando leemos Romanos, ¿qué estamos leyendo? Doctrina, ¿sí? No es evangelio, que es el ministerio de Jesús, no son cartas que hizo Pablo a las iglesias, es doctrina, que es lo que sostiene nuestra fe. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. ¿Se dan cuenta? Éramos incapaces de salvarnos. Somos incapaces de salvarnos, hermanos. Todo lo bueno que usted ha hecho, júntelo con lo que su esposa ha hecho bueno, con lo del vecino, con lo mío, con lo del hermano, y juntos no podemos ganar que uno se vaya. No podríamos juntar todo lo bueno para que uno se vaya al cielo. ¿O sí, hermanos? Ahí ponemos todo lo que hemos hecho, Señor, para que se vaya el hermano fulano. No, no podemos. Por eso es que cuando alguien va a morir, otras personas piensan, dice, hay que pedir para que se vaya al cielo. No, hermanos, no es porque pidamos. Eso es algo personal con Dios. Muchos que estamos en las iglesias, no nos vamos a ver allá, hermanos. Porque solamente el que cree. Y hay mucha gente que no cree. Hay mucha gente que no ha nacido de nuevo en las iglesias, hermanos. Entonces hay que tener cuidado porque eso es cierto. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo. ¿Ustedes conocen a alguien en su familia que sea una buena persona, una persona justa, respetable? Con todos conocemos a alguien, ¿no? Sí. ¿Usted moriría por él? Ah, no. No. Difícilmente, dice, alguien muere por un justo. Ahora imagínense por un pecador como usted o como yo. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No les habla ese versículo, hermanos? Usted dice, muchas veces decimos cuando queremos a alguien mucho y dice uno, yo quedaría por sufrir por ella, ¿no? O por él, para que no sufriera la persona y uno lo pudiera sufrir. Bueno, tal vez para pasar la enfermedad. Pero difícilmente alguien va a morir por un justo, mucho menos por pecadores, hermanos.
Pero Cristo, aun cuando nosotros éramos pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Así que ahí está, hermanos, está anunciando lo que usted puede decirle a otros qué significa la cruz. En Génesis 2, 15 y 17 vemos esa relación que había con Adán. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Y es que ese es el problema, hermanos. Yo no sé si a ustedes les cueste obedecer. No sé cómo andan en esa área, hermanos. No sé si les cueste obedecer. Pero yo sí batallo, por ejemplo, ¿no? Y les da un mandato. Uno, hermanos. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día en que comas de él, ciertamente morirás. ¿Más claro? Digo, está bien claro. O sea, nada comas, porque si comes te vas a morir. Así habla. ¿Nunca les ha pasado en esas conversaciones con su cónyuge que le dicen algo y hace lo contrario? No, yo sí, ya lo he visto, pues. Hermanos, es bien claro el mandato. ¿Y qué hacemos? Lo contrario. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva, no con ustedes, hermanos. Pasó con Adán y Eva. No comas de esto. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Por qué? Porque dice la palabra que era, ¿qué? Apetecible, se antojaba. El pecado, hermanos, viene porque se nos antoja. Los más delicados son los pecados de la carne, porque son los más difíciles de contener, hermanos. Es cuando los que producen placer. Somos tan egoístas, hermanos, que no importa la destrucción que hagamos, con tal de que yo tenga placer, lo voy a hacer. ¿Qué fue lo que hizo David? David tenía ¿cuántas concubinas, hermanos? Yo no sé para qué tantas, hermanos. ¿600? Tenía 600. Vio a Betsabé y ¿qué dijo? Quiero otra. Qué persona tan egocentrista. David fue infiel, fue asesino, fue todo. Pero lo que pasaba con David es que un error que cometía, no lo volvía a hacer, hermanos. ¿Y nosotros? ¿Sí se han notado que hay veces repetimos el mismo pecado? ¿Nunca se han dado cuenta de eso? Lo mismo lo volvemos a hacer. Ese fue lo que se alaba de David. Por eso se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. No porque fue perfecto, para nada. Pero porque el error no lo volvía a cometer. ¿Cómo no pensáramos nosotros así, no, hermanos? Cuando dice que el inmenso amor de Dios por nosotros, hermanos, dice, difícilmente alguien va a morir por un justo. Él murió por nosotros los pecadores. Da este mandato y no lo obedecen y se acaba esa relación. Entonces, primero, el inmenso amor de Dios por nosotros. Ese es el primer significado de la cruz. Segundo significado, hermanos, el castigo que merecíamos. Si nosotros el día de hoy estuviéramos en esa época, hermanos, y nos juzgaran por nuestros pecados, ¿qué muerte mereceríamos? Pero ¿de qué forma, les pregunto? Si fuera en ese tiempo, una muerte de cruz, porque así es como se hacía. Así es como se juzgaba y a los peores criminales a la cruz. La cruz vacía nos habla de que el castigo que nosotros merecíamos, Él lo pagó. También el mío, pastor, también el de usted, hermano. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, el castigo que merecíamos, hermanos, lo hace nuestro Señor Jesús. En Romanos 3, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó.
gracias a que Él aceptó todo, hermanos, todo el Vía Crucis, la traición de sus amigos, los 3 juicios que se hicieron en la noche entre el jueves y viernes, le hacen 3 juicios ilegales. Traen testigos comprados y lo ajustician. El Sanedrín nunca se reunía a esas horas. ¿Por qué se reunió en esa ocasión, hermanos? Porque era la Pascua y tenían que hacerlo rápido. Pues sí, blasfemia, crucifíquelo mañana. Y tiene que hacerse antes de las 12 porque entramos en la Pascua muy creyentes de Dios. Y estaban crucificando a Dios mismo, hermanos. Pero bueno, versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Entonces, hermanos, el primero es su gran amor por nosotros, que no solamente murió por los justos, sino por los pecadores. El segundo, hermanos, el castigo que merecíamos. Si ustedes ven en Éxodo es el primer libro después del Pentateuco, que son los 5, donde acaba. En Éxodo, hermanos, cuando ya salen y Moisés escribe todo lo que va a pasar de allí en adelante, ahí vemos esta historia, que es cuando Moisés fue a la punta del monte Sinaí, regresó, ¿y qué habían hecho, hermanos? Un becerro de oro. ¿Con qué hicieron ese becerro de oro, hermanos? ¿Con qué lo hicieron? ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando estaban en Egipto, dice, van a recoger todas las joyas y todos se las van a dar. Hermanos, ¿no era para estar agradecidos de eso con Dios? ¿No es para estar agradecidos que Dios permitió que estemos acá, hermanos? ¿No le da gracias a Dios? ¿O ya se le olvidó? Ya habla diferente para que digan que nació aquí. Hermanos, Dios nos permitió estar en la tierra donde hay trabajo, donde podemos poner pan en nuestra mesa. Y ahora ya no nos acordamos de Dios. Hermanos, así de malagradecidos fueron ellos. Salieron con todas las joyas de Egipto. Con esas joyas hicieron el becerro, hermanos. ¿Cómo no va a estar enojado Dios? Y hay veces así somos nosotros, hermanos, malagradecidos con lo que Dios nos da. Dice, fíjense, este versículo está precioso, lo habla en Nueva Versión Internacional, lo habla muy fácil de entender. Fíjense, dice, ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Fíjense a Dios molesto porque estaba viendo que estaban haciendo el becerro de oro. Pero de ti haré una gran nación. Mira los tercos, pero de ti no te preocupes. Él sigue manteniendo, Dios, una posición diferente con el obediente y con el necio. Estamos en el Antiguo Testamento, hermanos. El necio, los voy a matar. De ti no te preocupes. Pero de ti haré una gran nación. El versículo 11. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? Moisés es el ejemplo de un verdadero siervo humilde, siempre orando por el pueblo desobediente, y el Señor lo obedecía y decía, ok, está bien, no los voy a destruir. Pero a nosotros, hermanos, ese era nuestro castigo por nuestro pecado. Algunos pecados los hemos confesado aquí, hermanos. En mi parte del púlpito, muchos los hemos confesado en círculos. Pero hay pecados, ¿sí o no, hermanos?, que solamente son entre Dios y nosotros. Hermanos, ¿sí o no hemos pecado en grande contra Dios? No los tenemos que confesar. Hay unos que nos da vergüenza, ¿sí o no, hermanos?
Nos sentimos inmerecederos, hermanos, de tener un lugar en la Nueva Jerusalén. ¿Sí o no, hermanos? O nada más yo, pues. Pero, hermanos, cuando confesamos nuestro pecado, sobre todo cuando hay otras personas, no confesamos todos. Es más, hermanos, hay pecados que no nos acordamos ya de ellos. ¿Sí o no? Ya no nos acordamos. Por eso cuando oramos le decimos, Señor, perdóname por los pecados que me acuerdo y por los que no me acuerdo, Señor, porque contra ti he pecado. De todos modos es mi pecado. Ay, ya ni me acuerdo, luego decimos, no, mira cómo me ofendiste, ahí ya ni me acuerdo. El hecho de que no se acuerde no quiere decir que no lo hizo, hermano. Sigue siendo usted culpable por su pecado. ¿Se acuerde o no? Y entonces esto pasa, hermanos, este es un ejemplo que la cruz vacía significa no solamente su gran amor, pero también está vacía porque Él pagó el castigo que usted y yo merecíamos. Número 3, la señal del nuevo pacto. La próxima semana voy a tener una predicación diferente por revelación a la mujer, pero en 2 semanas, hermanos, les voy a predicar acerca de los pactos, porque hubo varios pactos, y con nuestro Señor Jesús es el nuevo pacto. Pero si no sabemos cuáles son los pactos anteriores, nos cuesta entender cuál es el nuevo pacto. Pero les voy a predicar de eso, hermanos. Pero la cruz es la señal del nuevo pacto. Cuando uno es miembro de la iglesia, como iglesia bautista que somos, los que participan en la cena del Señor solamente son aquellos que hemos sido aceptados al Señor y que hemos sido bautizados, porque es como ser parte de un solo cuerpo. Por eso es que es algo precioso, hermanos, cuando uno no acepta al Señor y da uno el siguiente paso, cuando uno se bautiza, porque uno forma parte de ese cuerpo. ¿Y dónde dice? Vamos a ver aquí, Lucas 22, del 19 al 20. Esto está pasando, hermanos, el jueves antes de que crucifiquen a Jesús. Dice, estaba con sus discípulos y van a tener una cena. ¿Por qué la cena, hermanos? En el versículo que sigue se los voy a explicar. ¿Por qué la cena de ese jueves, hermanos? ¿Por qué había mucha gente en Jerusalén? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Qué celebraban? La Pascua. Celebraban la Pascua. ¿Qué es la Pascua? En el versículo que sigue se los voy a explicar. Pero están en ese momento de fiesta en el pueblo judío, porque celebraban la Pascua. Ahorita vamos a ver qué es. Pero está con ellos. ¿Se acuerdan que antes de la cena le dice, hey, Pedro, vete a buscar una casa donde cenemos? Porque era importante como pueblo celebrar la Pascua. Y están ahí. Es una celebración especial. No por el ambiente, porque dice que consiguieron un cuarto donde tuvieron su cena. Pero por la importancia de la cena, pero fíjense lo que Él les anuncia ahí. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo. La Escritura dice que hasta ahí todavía ellos, los apóstoles, no entendían muchas cosas, ¿eh? No crean que ya decían, oh sí, lo van a sacrificar. No, ¿de qué está hablando? Es jueves, no sabían lo que iba a pasar el viernes, hermanos. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado a ustedes, hagan esto en memoria de mí. Cada vez que se acuerden, háganlo. Es un mandato, hermanos. Por eso lo hacemos. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Acuérdense de la importancia de la sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada, ¿qué? Por ustedes. Me imagino que ellos se quedaron, ¿de qué está hablando? Después iban a entender todo el mensaje, hermanos. Pero nosotros somos más afortunados,
Porque nosotros lo tenemos toda la historia, hermano, junta. Que no la lea usted, ese ya es problema de usted. Pero ya voy a empezar, pastor, pues eso me dijo hace 3 años, hermano. Todavía no había COVID y usted ya había hecho esa promesa. Léala, hermano, porque si no la lee y luego si no se lo graba, hermanos, ¿cómo sabe usted todo el mensaje de Jesús? Todo está aquí, hermanos. La señal del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Vean Éxodo 12, 11, 14. Este versículo pónganle mucha atención porque aquí está la explicación de lo de la Pascua. Así que anótenlo para que después lo lean y lo estudien. El capítulo 12 habla de esto, hermanos. Vamos a ver allá. Versículo 11, ¿qué dice, hermanos? Vamos a verlo. Comerán el cordero de este modo. Le está explicando Dios a su pueblo cómo le van a hacer. Es cuando van a celebrar. A eso se le llama la Pascua. En ese tiempo no había Pascua. Lo que va a pasar es lo que van a celebrar. ¿Qué va a pasar? Que van a sacrificar un cordero, ahorita lo leemos. La sangre lo van a poner en los dinteles de las puertas. Va a pasar el Espíritu matando a todos menos donde estuviera la sangre. Porque la sangre era la señal de que los que ahí vivían no se les iba a tocar. La sangre del cordero. Hay muchas cosas, hermanos, que no nos pasan porque la sangre de Cristo nos protege. Muchas cosas, hermanos, no le han pasado no por galán. No, hermano, porque ven que de pronto salimos con que somos galanes. Unos sí, pero no todos. Hermanos, no, eso a mí no me pasa porque yo soy más inteligente. Hermano, ¿sabes cuánta oración hay por ti? Y por eso muchas cosas no nos pasan, hermanos. La sangre en este caso, la sangre del cordero, ahorita lo vamos a leer, protegía a los que estaban adentro. La sangre de Cristo protege a su iglesia, hermanos. A su iglesia. Que ese es otro tema que se llama eclesiología. No todos son iglesia de Cristo. Después lo vamos a entender, hermanos. Pero, ok. Vamos a empezar en el 11. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido en la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Versículo 13. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla, la sangre, pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deben conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Cuando está celebrándose la Pascua, es cuando se da la crucifixión de nuestro Señor Jesús. 2023 años después, seguimos celebrando en el mismo tiempo de la Pascua, pero ahora la sangre, no del cordero que se sacrificó, sino de Jesús que se sacrificó y que esa sangre nos cuida y nos protege, hermanos. Amén. Todo eso significa la cruz, hermanos. Cuando usted tiene un hijo fuera, usted ora por él, por ella, para que Dios lo cuide, para que la sangre de Cristo lo proteja. Y no tiene que estar fuera lejos, cuando salga de su casa, hermanos. Ayer platicábamos con una persona de que tuvo un accidente automovilístico hace 30 años, creo, y sigue pagando
consecuencias. Hermanos, no sabemos qué nos puede pasar afuera. Esposas, cuando su esposo sale, ¿usted ora por él? ¿O ay, qué bueno que ya se fue? Al revés, esposos, cuando su esposa sale, ¿usted ora por ella o ay, hasta que se cayó? Cuando sus hijos salen, ¿ora usted por ellos, hermanos? ¿Sí saben todo lo que puede pasar allá afuera? Para que la sangre de Cristo lo proteja. Por eso es, pero lo tiene uno que entender, no por dónde dice, pastor, independientemente de dónde diga, hermano. Yo no sé si ya me entendió o se lo explico de otra manera, pero estoy haciéndolo de la manera más sencilla para entender que cuando en el pueblo judío, estamos hablando de éxito, dice, pongan la sangre para que yo voy a matar a los egipcios, pero yo sé que adentro de ahí no va a pasar nada, por ley. Este es un día de que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor. Por eso en Easter, en Semana Santa, en esos días, hermanos, estamos gozosos. Porque vamos a venir a celebrar lo que Jesús hizo por nosotros. Ay, aquí, ¿cómo celebran la Semana Santa? Aquí se viene a hacer lo mismo, hermanos. Aquí venimos a darle gracias a Dios, venimos a aprender a su palabra, vamos a adorarlo. Si después tenemos un compañerismo, eso es secundario, hermanos. Porque en esta iglesia lo más importante es la predicación de la palabra, la alabanza, y el compañerismo es precioso. Pero venimos a aprender, hermanos, y yo espero que usted esté aprendiendo hoy. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Si usted es nuevo en la fe o si usted tiene 40 años en la fe, no importa. Ese día es un día de celebración. Muchas iglesias tienen la costumbre de hacer su servicio temprano porque amaneció y celebran que Cristo resucitó. La cruz vacía. ¿Vamos entendiendo, hermanos, o todavía no? Ya casi acabo. Yo sé que muchos ya se quieren ir. Aguánteme tantito. Entonces, primero, el inmenso amor de Dios por nosotros. Segundo, el castigo que merecíamos. Tercero, la señal del nuevo pacto. Recuerden, hermanos, que yo les voy a dar un mensaje de los pactos que hay y porque es el nuevo pacto, ¿verdad? Y 4, la conquista de Jesús sobre el pecado y la muerte. Que ese mensaje, hermanos, es algo muy precioso. Porque Él nos demostró que Él es la vida. ¿Sí? Él es la vida. Y el que en Él cree, Él tiene vida. Por eso, hermanos, el creyente, aún estando en el hospital, se ve entero. Porque tiene a Jesús en su corazón y Jesús es quien nos da vida. El que no tiene a Jesús en su corazón se nota porque no tiene el ingrediente principal para vivir. Ahora muchos nos podrán decir, yo no tengo que ir a la iglesia para tener una vida nueva. Mira, me va bien acá, hago esto, hago lo otro. Bueno, ¿sí sabes que Dios fue quien te creó a ti? ¿Sí sabes que incluso Dios da a quien uno no quisiera? Porque Él es soberano. Y Él da a quien Él le quiere dar. Es más, lo que me da a mí, Nicolás, no lo merezco. ¿Sí o no, hermanos? Porque de pronto salimos y porque a Él sí, a mí no, y que yo ya ves que le echo ganas y que, hermanos, con ganas no se llega al cielo. Solo por la gracia de Dios llegamos, hermanos. No porque le echa ganas. Y ni le echa ganas de todos modos, hermanos. La conquista de Jesús sobre el pecado y la muerte. ¿Cómo es eso? Romanos, seguimos con Romanos, doctrina. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él.
En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios, porque Jesús vive. Amén. Jesús vive. Jesús sí murió, pero resucitó y está vivo. Por eso es que la cruz está vacía. Si alguien tiene una cruz, que esté Jesús ahí, hábleme mañana y le vuelvo a explicar por qué debe de estar vacía esa cruz. Pero la cruz no tiene nada, es una cruz. Cristo resucitó, vive. Versículo 11, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, ¿cuántas veces, honestamente, hermanos, hemos visto cómo el Señor nos ha transformado? Porque aquello que era atractivo para nuestros ojos, atractivo para nuestro placer, ya no es. Y no porque uno ahora sí como dijeron, no porque uno le echó ganas, no, hermanos, es porque Dios nos cambió el corazón. Dios nos cambia el corazón y entonces empezamos a pensar diferente. Romanos capítulo 12, transformaos y ya no somos el mismo hombre de ayer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No podemos decir que somos cristianos y seguimos siendo el viejo hombre. ¿O sí? No. Es estar agarrando una credencial que no me corresponde. Ser cristiano no quiere decir que soy perfecto. No, para nada. Pero sí quiere decir que sigo a mi Señor Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Prosigo a la meta. Imagínense ese hombre de ese tamaño y decía, no es porque ya lo haya logrado todo. No, sigo. Hermanos, ¿cuánto nos hace falta para estar aquí? No sabemos cuánto el Señor nos tenga. Pero mientras el día de la trompeta final llegue, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Seguimos. Un día a la vez, aprendiendo de su palabra. Señor, quítame esto que todavía lo tengo. Y también esto que no me acordaba y todavía lo tengo. Y esto que quítamelo porque me estorba, Señor, para servirte a ti. ¿Y qué? Seguimos, hermanos. Y cuando el Señor nos llame, Señor, todos los días te busqué. Todos los días te clamaba a ti. Aquí estoy. Y de ahí para adelante ya es pura cantada, hermano. Ya toda la eternidad va a ser de alabanza. Así que de ahí es pura cantada y va a estar bueno. Pero mientras ese día llegue, hermanos, aquí seguimos, dando buen testimonio, trabajando con las áreas que necesitamos, hermanos. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa la cruz? Y usted ya termina aquí explicándole a la persona que para ese momento ya tiene usted 3 ahí sentados en su trabajo. Ya les explicó usted bonito, ya hay 3 ahí, están así viéndolo. ¿Y qué hacemos? Termina usted con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué hago, José? ¿Qué hago, María? ¿Qué hago, Lupita? ¿Qué hago? Su nombre de usted póngalo, que le preguntan, ¿qué hago? Cree. Eso es todo. Pero también tengo que ir a los domingos ahí donde estás. No. Ahorita cree. Eso es todo. Después el Señor te va a ir diciendo qué vas a hacer. Y después, hermanos, ya se vuelve irresistible no caminar con el Señor. No podemos ya. Lo buscamos y dejamos muchas cosas por seguir a nuestro Señor. Ese es el significado, hermanos, de la cruz. ¿Ahora sí ya lo entendieron un poquito? Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Padre, nos instruye de tal manera en que no queda duda en nuestra mente de quién eres, cuál es el mensaje, qué es lo que
tú nos prometes y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Padre, te pedimos que nos ayudes a mejorar en esas áreas que todavía batallamos, Señor. Yo soy el primero, Padre, en reconocer que tengo que cambiar muchas cosas todavía en mi vida, Señor. Y si hay otro hermano, otra hermana que dice, yo también necesito cambiar, Señor, ayúdanos, porque enfrentamos el yo interior que se revela y que quiere hacer las cosas a su manera, pero Padre, queremos hacer tu voluntad. Enséñanos a ser como tú eres, Señor. No permitas que nuestra boca haya juicio o haya crítica, Padre, que en nuestra boca haya búsqueda de perdón, Señor. Y si alguien nos ha ofendido, Padre, que podamos perdonar también. Enséñanos, Padre, a caminar como tú. Gracias, Señor, te damos porque ahora toda la historia, la gran historia, la historia que todo mundo necesita oír, toda la tenemos junta en tu palabra, Padre. Y danos ese deseo de escudriñar tu palabra, de leerla, de reflexionar en tu palabra y no caer en nuestro propio entendimiento, Padre. Gracias, Señor, te damos porque es un privilegio congregarnos. Es un privilegio que no a todos se les concede. Y en este día, como iglesia, Padre, te damos gracias. Todo esto, Padre, oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, que murió en la cruz para que mis hermanos y yo, y todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios los bendiga, hermanos.